Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen, aquí por la pantalla de Unicanal. Hoy vamos a remontarnos al año 2012, otra vez ese año donde se registró un hecho particular, pues decirlo de alguna manera, porque tiene demasiadas aristas, no solo la del hecho criminal en sí, un homicidio, sino que también una connotación que podría decirse social. Este hecho envuelve a la muerte de un joven en una disputa por venganza en unos de estos famosos grupos que se organizan, que andan juntos, lo que es básicamente la descendencia de las tribus, lo que conocemos como pandillas. Pandillas urbanas que se asocian con diferentes fines. Algunos simplemente son un grupo, una sociedad, amigos. Otros tienen una finalidad mayor. En algunos casos se los asocia más con el fútbol o con la parte mala de ella. Y en este caso en particular tenía tal vez un ropaje de esos, pero estaba mayormente asociado a lo ilícito, a la comisión de hechos ilícitos. En aquel entonces, cuando ocurrió el hecho, no mucho se manejó de lo que habría pasado, pero sí se sabía que había una fuerte connotación a venganza. Es que este joven no tenía enemigos, no tenía deudas, no tenía nada que pudiera llevarlo, por ejemplo, a una ejecución por algo impago, por algo pendiente. Pero tal vez tenía algo de ese espíritu lo que había ocurrido. Tal vez había algo ahí que quedó en suspenso y que se tenía que resolver y de la peor forma. Vamos a ver de quiénes se trata en este caso, quiénes fueron los sospechosos, los imputados y procesados de aquel entonces y la víctima. En este nuevo caso, aquí en Escena del Crimen. Perfiles. Víctima. Nombre: Richard Manuel Farrera Gucione. Edad: 16 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Sajonia, Asunción. Profesión: estudiante. La víctima regresaba de una fiesta con amigos cuando fueron sorprendidos por pandilleros. Sospechosos. Nombre: Lucio Ariel González Acosta. Edad: 19 años. Alias Marrueco. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Bañado Tacumbú, Asunción. Profesión: estudiante. La riña comenzó cuando este fue atacado por la pandilla de Sajonia cuando fue a comprar cerveza. Nombre: Richard David Benítez. Edad: 19 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Bañado Tacumbú, Asunción. Profesión: estudiante. El joven fue visto por testigos alejarse de la zona, supuestamente con arma de fuego en mano. Nombre: Richard Osmar Caballero Campos. Edad: 20 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Bañado Tacumbú, Asunción. Profesión: estudiante. Tanto él como los demás sospechosos fueron procesados por tentativa de homicidio. Nombre: Richard Daniel Caballero Salazar. Edad: 20 años. Alias Choco. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Bañado Tacumbú, Asunción. Profesión: estudiante. El joven también fue imputado por tentativa de homicidio doloso. Autor: nombre: Darío Francisco Báez Ramírez. Edad: 19 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Bañado Tacumbú, Asunción. Profesión: estudiante. El joven se entregó voluntariamente casi 6 días después del asesinato. Ahora que sabemos de quiénes se trata, nos vamos a la crónica de aquel entonces, a lo que se sabía en esos primeros minutos del 3 de junio del año 2012. Era la primera semana de la mitad del año cuando todo ocurrió. Un joven muerto, en partes había recibido golpes. Esto fue en el barrio Sajonia de Asunción y en ese entonces había rumores sobre una gresca que se había generado entre pandillas, pero no mucho se sabía, al menos en los primeros minutos, de por qué habían matado a ese joven.
Para la policía, para los vecinos, los que primeros llegaron, los que fueron los primeros en rodear el cuerpo de aquel joven, la cuestión tenía demasiadas interrogantes, no había mucha precisión con respecto a lo que había pasado. Los rumores posteriores comenzaron a dibujar de quién se trataba y recién ahí se comenzó a saber probablemente qué había ocurrido. El joven tenía conexiones con un grupo de pandilla, con un grupo pandillero que tenía su territorio delimitado, sus cosas por las cuales peleaban, y también estaba el otro grupo con quienes siempre tenían roces, y al parecer hacia ahí apuntaban las primeras aristas interrogantes de qué exactamente fue lo que ocurrió. ¿Qué pasó en aquel 3 de junio del año 2012? Esta es la crónica. ¿Qué pasó? Las piedras trastabillaban en el asfalto. Los pedazos de botellas rotas se extendían alrededor de la vereda y la calzada. La campal batalla parecía no tener fin entre las calles Doctor Coronel, Entre Río de la Plata y Doctor Candia del barrio Sajonia de Asunción, pero se extendió hasta las calles Teniente Prasquil, entre Teniente Robles y Doctor Mallorquín. En el límite del barrio Sajonia con el bañado Tacumbú, la guerra estaba declarada. Una implícita prohibición a sus pobladores de no sobrepasar las líneas que dividían a un vecindario del otro se imponía en latentes amenazas que finalmente, en la mañana del domingo 3 de junio del año 2012, se cobraría una joven vida. Muy cerca de la casa, al llegar Richard Manuel Farrera Gucione, encontró su macabro destino. Este le tenía marcado un terrible final. El muchacho de 16 años regresaba de una fiesta bailable en una discoteca cerca del puerto de la ciudad. Me acuerdo que su tío le regaló para su pantalón y él demasiado se quería ir a la fiesta, la famosa pista de África. Y le pidió por favor a su mamá que le dé ese permiso para irse y estrenar ese pantalón de marca que le había regalado su tío, por el cual se sintió contentísimo. Y su mamá le dio ese permiso y se fue esa noche en África. Acompañado de un grupo de alrededor de 15 amigos, en el trayecto se encontraron con un miembro de la pandilla del vecino barrio y la tensión se apoderó del ambiente. Lucio González, linchado y herido por los miembros de la pandilla del barrio Sajonia, huyó de allí. Pero la pelea continuó cuadras más adelante. Dos motos interrumpieron el paso de los jóvenes que lo habían golpeado. Él no estaba en la gresta, él no estaba en la pelea, él no estaba cuando estos tipos vinieron a buscarle, él no estaba cuando ellos se tentaron, él no estaba, él estaba en África. Y ahí le avisaron, y de ahí ellos volvieron. Y él fue uno de los que vino con él. O sea que la primera gresca fue entre otras personas, sí, no fue entre amigos. Fueron sus amigos, eran 3 amigos de ellos que estaban sentados y los otros se fueron a comprar cerveza porque hubo una fiesta en el fondo también. Y ellos se fueron a comprar cerveza, vinieron en una bodega a comprar cerveza. Y en ese momento en que ellos vinieron fueron los que los otros le tentaron. Y como estos se fueron y le trajeron a sus amigos, vinieron a atropellar la casa ajena, buscándole a los 3 que estaban sentados ahí afuera. Uno de los amigos le avisaron a ellos que vinieron a atropellar la casa de esta gente donde hubo el asesinato en la esquina de la familia Delgado, ¿verdad? Y él se enteró y él se subió en la moto y vino con los muchachos. Y ellos estuvieron y nosotros ya estábamos todos en la calle. Cuando mi comadre habló con su hijo, le dijo, toma un taxi, papá, y vení, yo voy a pagar acá el taxi. La mamá de Richard, pero ¿qué él hizo? Él se subió en la moto y vino en la moto. Y vino y se quedó ahí. Y cuando llegó ahí, su papá se fue. Y ellos ya estaban viniendo. Eso no vamos a olvidar, ellos ya estaban viniendo. Ahí hay un lomo de burro. Y ese lomo de burro ellos ya iban a alcanzar, iban a pasar ya. Y en eso ellos ven la moto. Que ya vienen, porque antes de eso vino un tipo en la moto.
Se dio la vuelta y se fue y le habrá dicho, están en la esquina. Ya llegaron, la mayor parte, ya llegaron y están ahí. Y ahí vinieron los... Fue como una emboscada entonces. Exactamente, ellos no tenían armas. Mi hijo tenía 2 botellas de cerveza en la mano que encontró ahí en la calle y eso rompió. Y con eso se le fue. Yo cierro mis ojos y le veo, como le había dicho a la fiscala, pues yo siempre fui gordita. Y le dije, yo te voy a correr las veces que vos quieras, porque desde las 7 de la mañana empezó el... Y le dije, yo te voy a correr todo lo que vos quieras y te voy a mostrar todo lo que yo he visto y yo te voy a mostrar y lo voy a recordar toda la vida, porque lo tengo grabado en mi mente, le dije. Apenas algunos minutos habían transcurrido de las 5:30 de la mañana de aquel domingo, cuando la seguidilla de impactos dio fin a la pelea. Para entonces, el barrio entero se había levantado de la cama. El vecindario, casi acostumbrado a las riñas callejeras de fin de semana, prefirió resguardarse en sus hogares hasta que las explosiones terminaron. A las 5 menos 4, acá mi vecina le llamó a su mamá y le dijo que algo está pasando en la esquina. Yo me levanté, me puse mi campera, salí, le encontré a la señora ahí y le dije, ¿qué está pasando en la esquina? Le está pasando cosas. Enseguida su mamá le llamó a Richard y le dijo que él no está ahí, que él está en África. Y le dijo a su mamá que era para que venga. Y le dijo para que vea un taxi para que venga acá, porque en la esquina está pasando cosas, le digo. Y él sale y le dice, bueno mamá, ya me voy. Y yo salgo, le digo a mi señora que yo me voy a ir en la esquina para ir a ver qué es lo que está pasando. En esa entería, a 10 minutos, él llegó en la moto. Llegó la moto, él me vino, me abrazó y le dije, vamos en casa. Tu hermano está en casa, tu hermano mayor está en casa. Y me agarró, me besó. Pasamos a ese mataburro que está en el primer mataburro que está ahí. Cuando pasamos nosotros, llegó 3 tipos, 2 motos. En las 2 motos vino 2 tipos, son 4 personas. Se dio la vuelta y se fue otra vez. En ese terreno vino 4 tipos pasando el puente. Y los 4 tipos armas en la mano. Ahí comenzó a disparar ellos. Los disparos fueron los que retumbaron en los pasillos de aquella parte de la ciudad. Uno de los proyectiles atravesó la frente de Richard. El muchacho logró caminar unos pasos hacia su vivienda, pero cayó rendido a unos metros de la misma. Su padre intentó auxiliarlo y lo llevaron hasta el hospital del barrio obrero, pero nada se pudo hacer. Su hijo pereció prácticamente en sus brazos. La última palabra que yo escuché en su boca me dijo, lágame papá, yo mi vida dejo por mi amigo. Le agarré, le apreté ahí y salió de ahí. En ese momento, mi señora, mi hijo, escuché cuando le dijo, Richard. Ay, yo corrí y encontré un tiro acá. Le agarré, le hice ahí. Y mi hijo mayor se fue atrás de esos muchachos. Y vino mi hijo, le dije, vamos a salir y vamos a llevarle al hospital. Como dijo mi prima, le tocamos acá, él terminó ahí. Pues yo no he visto el agujero que quedó acá. Y he visto cuando se cayó, cuando le alzamos en el auto, él ya no tenía vida. Pero esa expresión de que no, él no murió. Pero cuando mi hija le tocó, que era estudiante de enfermería, me dijo, mamá, Richard falleció, no diga eso. No diga eso, él se va a salvar. Y ya no fue así. Ya no fue así porque le alzamos y le llevamos, porque si le dejábamos ahí iba a estar hasta las 10, las 12 del mediodía con nuestra justicia, con la fiscalía que vienen, que esto. Vimos todo el proceso que se le hizo, fue dolorosísimo, porque yo estuve con él en la funeraria, he visto todo lo que se le hizo a mi sobrino. Mientras Richard moría, a bordo de 2 motocicletas huían el autor del crimen y 3 cómplices. La declarada guerra de territorio entre pandillas fue una bomba de tiempo que explotó con la muerte del adolescente y dejó consternada a toda esa zona de la capital. Los impactos de balas en las paredes denotaban el intenso momento que se había vivido.
Agentes de la comisaría jurisdiccional llegaron al sitio y convocaron a los efectivos del Departamento de Homicidio de Investigación de Delitos. Tomaron las riendas del caso, que horas más tarde tendría los primeros detenidos. Después de la crónica de lo que había ocurrido en aquel entonces, un médico forense determinó las causas de la muerte de este joven. Un impacto de bala certero en el medio del cráneo, en el medio de la cabeza, fue lo que finalmente dañó su masa encefálica y lo terminó matando. Si bien un intento de auxiliarlo no se pudo hacer mucho. Él falleció prácticamente ahí, en ese instante, en ese trayecto entre el sitio de la muerte, que fue en el barrio Sajonia, y el hospital de Barrio Obrero. Ahí, vecinos, inclusive barrios vecinos, pero no se pudo hacer mucho. En heridas que hablan también se precisa el tipo de armas que probablemente se había utilizado y los daños que ocasionó cerebralmente a este joven y el por qué ese balazo no pudo siquiera permitir un atisbo de vida y lo cegó prácticamente al instante. El informe de aquel entonces forense determinaba esto. Heridas que hablan. Un impacto en la frente acabó con la vida de Richard Manuel de forma casi instantánea. La bala atravesó la cabeza del muchacho de 16 años en un trayecto de entrada y salida en la cabeza de la víctima. La causa de muerte fue diagnosticado como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. El 3 de junio del año 2012 hubo un asesinato. Un joven fue muerto con un disparo certero en la cabeza y apenas tenía 16 años en aquel entonces. Se habría conjeturado en aquellos primeros minutos de la muerte de ese chico la hipótesis de que todo esto venía como un ajuste de cuentas entre grupos que estaban enfrentados desde hace bastante tiempo. Esos grupos eran de barrios bajos, era una mezcla de barrios bajos y también la zona muy urbana, muy céntrica del casco histórico de Asunción y un poco más allá, en los alrededores de ellos. Hablo del barrio Sajonia como escenario del crimen y los barrios que los circunvecinan como los que integraban o los donde vivían los componentes de esas pandillas. Ellos ya se tenían jurada desde hace bastante tiempo una venganza, unos roces, unos reclamos que terminan con uno de ellos muertos. La confusión comenzaba a despertarse en aquel entonces. ¿Quién lo habría matado? Esa era la gran pregunta. Se sabía por dónde podía venir, pero la interrogante estaba ahí latente y no podían responderla, al menos en las primeras horas. Quizás a la vuelta del corte lo vamos a descubrir. Primera pausa aquí en Escena del Crimen y ya volvemos. El 3 de junio del año 2012, un joven de 16 años fue asesinado con un certero disparo en la cabeza. Él era Richard Manuel Farrera. Este joven era oriundo ahí de la zona circunvecina al casco histórico de Asunción, en Sajonia. Ahí lo mataron. En ese 2012 habían disputas entre pandillas, entre grupos antagónicos que en muchas ocasiones se disputaban el territorio de diversas formas y por diversos motivos. La violencia era una de esas armas preponderantes y hasta hoy día, de hecho. Estos dos grupos tenían ya unos antecedentes de haber rozado, de haber chocado en otras oportunidades, pero al menos visiblemente no se recuerda algo parecido a lo que había ocurrido ese 3 de junio. Quizás esa cuestión que lo venían arrastrando, esa venganza jurada, esa solución a fierro, se vería en aquel junio recién y le costaría la vida a este adolescente. ¿Quién era responsable de esta muerte? ¿Quién lo mató? Había muchas hipótesis, habían demasiadas interrogantes con respecto a la identidad. Se sabía, más o menos, a qué grupo correspondía la autoría del asesinato,
pero no lograban entender quién pudo haberlo hecho. Richard ya componía una banda desde hace bastante tiempo y eso también lo ponía en un escenario muy complejo. Es decir, ajustaron cuentas con él, la cuenta era de otro y pagó él. ¿Cuál fue el problema de fondo? Dejando esto de un lado, vamos a recordar quién era Richard, cómo lo recuerdan sus familiares, sus amigos, las personas de su entorno. Este es el recuerdo de aquel adolescente de 16 años, asesinado en un crimen de pandilla. El recuerdo de Richard. Un 12 de abril del año 1996 nació Richard Manuel Farrera. Pese a su corta estancia en la tierra, marcó la vida de sus familiares, dejando una huella imborrable en sus seres queridos. Siempre vive en nosotros. Me cuesta recordarle porque para mí era un hijo más. Era ese sobrino consentido que yo tenía. A quien cada 12 de abril tenía que llevarle en Salema. Me decía, tía, ¿te vamos a ir? Sí, mi amor. Y seguía y jugaba. Y olvidarlo es imposible. Nos marcó la vida. Pero era que es algo que él decidió. Como decía cuando falleció, ya nos encontramos esa frase que decía, lo mejor que uno puede hacer es dar la vida por los amigos. Esa fue una frase que él escribió en el catecismo y tenemos impresas en unas camisetas que yo hasta ahora tengo. Hace 8 años, 4 meses, el 3 de octubre que le pasó esa cosa a mi hijo. Hasta ahora le busco ver. Mi corazón no da para aguantar esa cosa. Un muchacho lleno de atributos, así se mantiene vivo en la memoria de aquellas personas para quienes él continúa vivo. Era una persona espectacular, bondadoso, amable, servicial, por sobre todas las cosas. Y yo lo amé como si fuera un hijo, lo sigo recordando, es mi ángel, el que está conmigo cuando estoy mal, está conmigo. Aunque muchas veces la gente no crea, ¿verdad? Pero es así, está conmigo, estoy tía contigo. No te desesperes, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, tía. Y viene y me apapacha. Y la gente va a decir a lo mejor, no, ¿qué va a ser así? No, él es un ángel mío. Me encomiendo a él y él está conmigo. Lo amé y lo voy a seguir amando hasta el último día de mi vida. No lo parí, no es mi hijo, pero es como si fuese mi hijo. Pues me falta un pedazo de mi corazón, me falta. Pues yo no tengo rencor contra ese tipo. Para eso está el Señor de arriba. Y la Virgencita acá, ocupé la justicia divina. Él era alegre, juguetón. Yo venía de mi trabajo a las 5 de la tarde. Él se tiraba por mí, le alzaba upa. Con su hermana celosa también, ¿verdad? A los dos le alzaba, y si está mi hijo el mayor, así a los 3. Pese a la insistencia de sus parientes, Richard Manuel decidió continuar con sus amistades. Y Richard era eso, era emoción, era un compañero, era una criatura muy especial. Lastimosamente que eligió mal sus amistades. Pero en la elección pues uno no puede hacer nada. Por más que anduvimos detrás de él, se hizo todo lo posible. Era su forma de ser y su forma de pensar. Y yo siempre lo voy a recordar, acá todos lo recordamos. Como vos al entrar en mi pequeña sala, lo primero que ves es la foto de él. Porque él es el que cuida mi casa, él es mi ángel. Y fue una persona muy especial. Nos marcó el antes, el después y nos sigue marcando. Porque para nosotros el 12 de abril y el 3 de junio, el 12 de abril festejamos su nacimiento y el 3 de abril, del 3 de junio
el día más doloroso de nuestra vida porque le despedimos. Él es un muchacho divertido, ¿verdad? O como se dice, la yunta, eso es lo que le vino a... Porque nosotros con su mamá, acá con su tía, muchas veces le hablamos, le decimos cómo es la cosa de la vida. Porque yo muchas veces le digo que se tiene que cuidar, que ahora la pelea no es más mano a mano, que ahora son la pelea, te saca el arma, cualquier cosa te saca. Y me dice, papá, no hay que tener miedo de la muerte, porque yo si salgo ahí en la calle, me tropezo, me puedo caer a morir, ¿verdad? Y yo le digo, no, o sea, así no tenés que ser, vos no tenés que buscar contrario, tenés que buscar amigos tenés que buscar. Y como muchas veces me dice, en mi sueño me dice, papá, te pido perdón, porque no te hice la palabra que vos me dijiste. Que el amigo verdadero que yo conozco, acá yo encontré, a donde yo estoy. Y no haya llorar más, papá, porque yo estoy feliz donde estoy. Y muchas veces yo le sueño, yo le digo a la gente, y me va a decir la gente que soy loco. Yo me siento feliz cuando yo le veo a mi hijo en mi sueño. Cumpleaños compartido. El hermano mayor de él, que es Pablo de Jesús, nació el 12 de abril. Y Richard Manuel nació también el 12 de abril. Y mi hijo Alexis Villalba nació también el 12 de abril. Entonces ese día para nosotros es alegría y por otro lado también tristeza porque él ya no está con nosotros, ¿verdad? Festejamos 2 cumpleaños y 3 tenemos que elevar nuestra mirada al cielo y enviarle un abrazo enorme desde la tierra hasta el cielo, ¿verdad? Y tengo 3 del 12 de abril. Tras el asesinato del adolescente, los familiares se enteraron que un mes antes, Richard había comprado la estampa de un santo, de quien iba a ser su verdugo. Hasta ahora nosotros tenemos una medalla que él le vendió, una medalla de rosa mística. Hasta ahora tenemos. Antes de un mes le vendió una medalla. Darío a Richard. Antes de un mes. Y hasta ahora nosotros tenemos esa medalla. En el año 2013, entre los chicos del barrio crearon un equipo de fútbol que lleva su nombre y en el torneo de la zona lograron alzarse por 3 años con el trofeo mayor. En parte de la historia de lo que había ocurrido en aquel entonces se envuelve una serie de situaciones. Primero, que Richard no fue el verdadero objetivo de aquellos tiradores, lo cual no los hace menos culpables, pero el infortunio estuvo de su lado ese día. Él fue a una discoteca, amaneció prácticamente en ese lugar, hubo un incidente que lo lleva a salir de ese lugar, un primer incidente, donde gracias a un llamado de sus padres, él va a la casa y se pone a salvo. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre después? En una segunda etapa, en un segundo episodio, finalmente ocurrió la desgracia. ¿Pero por qué se fue él? Después de aquel incidente fatal, los testigos eran muchísimos. Eran tantos que lograron los policías recomponer una lista prácticamente de las personas que estuvieron en ese entorno al momento de los disparos y establecer quiénes podrían ser los que estuvieron al momento en que Richard cae muerto. Mediante ellos se da la detención de los 4 primeros sospechosos del asesinato de este adolescente. 4 detenidos. El negro amanecer en el barrio Sajonia dejó un sabor amargo en el domingo. La rápida acción de la policía logró la detención de 4 personas horas más tarde. Ellos habían sido vistos por testigos en el momento de la riña que acabó con la muerte de Richard. Así fueron detenidos Lucio Ariel González, Richard Osmar Caballero Campos, Richard Daniel Caballero Salazar y Richard David Benítez.
Son 4 tipos. 4 tipos vieron. Los 4 tipos tenían armas en la mano. Un panorama poco claro se generó con la detención de los indicados. En el barrio Sajonia, los pobladores apuntaban a Lucio Ariel González como autor del crimen. Según ellos, el muchacho había regresado para tomar revancha, pero el joven afirmaba haber sido víctima de la golpiza previa al crimen cuando fue a una bodega situada en el territorio del bando enemigo. Él culpaba a los amigos del fallecido del episodio en el cual fue la víctima. Los vecinos del lugar, los que estuvieron cerca, los que vieron todo el homicidio. ¿Aseguran ellos que son de estas 3 personas? Ellos dijeron que tiene que ser uno de ellos, porque ellos vieron que inclusive que se está retirando uno en arma en mano del lugar. ¿Quién sería el que tenía la arma en la mano? Y el supuesto Darío Francisco Báez Ramírez, que está prófugo. Los 4 detenidos fueron sometidos a las pruebas de nitritos y nitratos. Todos ellos dieron negativo. Uno había sido denunciado. Una denuncia formulada por Pablo Farrera, padre de Richard Manuel, el 24 de abril del año 2012, marcó lo que pareció ser un indicio claro para la Fiscalía sobre la declarada amenaza de muerte que pesaba contra el muchacho y apuntaba a un nuevo sospechoso. En esa fecha, Farrera padre había llegado hasta la comisaría segunda para denunciar a Richard David Benítez, uno de los 4 detenidos. El hombre dijo a los agentes del orden que el joven de 20 años amenazaba constantemente a su hijo debido a la rivalidad entre los grupos pandilleros. Después de la detención de estos 4, la policía comenzaba a tener unas primeras pistas de qué fue lo que ocurrió ese día y los varios elementos que componen esa trama antes de la muerte comenzaban a tener sentido. Es que nuevamente la disputa entre pandillas comenzaba a tener fuerza en aquella zona, o al menos la muerte nuevamente lo puso en vidriera. Un puente separaba prácticamente el territorio de ambas pandillas, una primera pandilla de los barrios bajos y una segunda en la zona de Sajonia. La compra de una bebida alcohólica del otro lado del territorio que no le correspondía detonó prácticamente la primera gresca y una segunda ya fue a consecuencia de esa agresión. Pero eso solo fue el último disparador de todo. Ellos ya tenían problemas desde hace bastante tiempo y esas eran las pistas que necesitaba la policía para empezar a entender por qué habían asesinado a este chico. Un chico que si bien integraba la pandilla, al parecer no tenía muchos episodios de violencia que puedan sostener una conducta como la que tenían otros integrantes de ese grupo. De hecho, el problema se había despertado con otro integrante de ese grupo y a él lo estaban buscando. Pero lastimosamente Richard estaba prácticamente en la misma línea de fuego. La policía, con los primeros detalles, comienza a dar, de acuerdo al testimonio que dieron los 4 primeros detenidos, con los eventuales responsables del asesinato. Primero identifican a los que estaban en las 2 motocicletas. Posterior a ello comienzan a buscarlos y con el paso de los días las personas que rodeaban a esos integrantes de esos grupos evitan cerrarlos más, tenerlos ocultos. Ya no soportaban la idea de contener tanta información y finalmente deciden hablar y revelar los detalles de quiénes eran los verdaderos integrantes de ese asesinato, los verdaderos protagonistas de aquel asesinato. La investigación finalmente iba por buen camino y así fue que la policía logró detener al verdadero tirador. La investigación. Rivalidad y territorio. Un confuso y enredado escenario encontró en el lugar del crimen la entonces fiscal del caso Gilby Quiñones, junto con los oficiales de investigación de delitos. Versiones contrapuestas y testigos cuyos relatos no cerraban del todo marcaron el inicio de la investigación. La rivalidad entre las bandas había marcado la agenda del fin de semana en la zona, desatando violentos episodios anteriores que empañaron las primeras diligencias de los investigadores.
estamos detrás de esas personas y especialmente de una persona que sería probablemente el autor principal de este hecho, y vamos a estar trabajando con la unidad fiscal. Reconstrucción. Los días pasaron y las dudas crecían para los investigadores debido a los difusos relatos de los testigos. La entonces fiscal del caso, Gilby Quiñones, decidió trasladar el relato al mismo escenario del hecho. Con chalecos antibalas llegaron al lugar del crimen los 4 detenidos y una barrera de oficiales de la Comisaría Segunda Metropolitana y agentes de FOPE demarcó el límite entre ambos barrios, donde cada testigo y protagonista del mortal episodio se posicionó en la escena. Allí, el panorama se aclaró rápidamente. El principal sospechoso, Lucio González, se confirmó como víctima del violento episodio previo a la muerte. Tanto él como los demás detenidos pasaron a ser piezas claves para la investigación. De sospechosos a testigos, detenidos e imputados, los 4 jóvenes del Bañado Tacumbú pasaron a formar parte de la investigación como testigos. Su relato, al igual que de otra víctima, fue elemental para la Fiscalía en la tarea de identificar al autor de los disparos. ¿Quiso matar a otro? Hugo Alexis Lugo Delgado fue quien aportó el verdadero dato del autor del crimen. El joven relató a los intervinientes que 4 disparos realizados por el arma que portaba un tal Darío Francisco Báez habían sido disparados sin tino contra su persona. En la línea de fuego, Hugo Alexis acompañaba de cerca a Richard Manuel, que se escondía tras una columna para protegerse de los disparos, pero durante su huida, Darío alcanzó a disparar contra él, hiriéndolo de muerte. La presión de la policía era inusitada. Por todos lados comenzaban a difundir imágenes del sicario, del tirador, el asesino. Era la única manera de presionarlo a salir de su escondrijo. Que él se ha puesto en evidencia, que las personas de su alrededor decidan hablar para no verse comprometidas con el asesinato. Este hombre tenía sangre en las manos y nadie más quería quedar manchada con ella. Es por eso que con el paso de los días, esa presión llegó a obligar a este hombre a entregarse a los investigadores, pero con el detalle que después la cuestión también tendría sus complejidades a la hora de demostrar quién fue el verdadero autor. Sirvió la técnica de la policía al momento de entregar a los diferentes periodistas de aquel entonces una imagen, un retrato hablado, la identidad de quién era el tirador. Claro, mediante un exhaustivo trabajo donde compilaron todos los testimonios de aquel entonces. Todos esos testimonios coincidían en el aspecto físico, en los rumores en cuanto al nombre y el apellido y en la motivación. La motivación era clave para entender qué fue lo que había ocurrido en aquel entonces y echarle lógica a ese nombre y apellido, es decir, saber el motivo del por qué él habría disparado cuando Richard realmente no era el objetivo. Había mucha confusión en cuanto a eso. Si Richard no fue el que tenía que morir, ¿por qué lo mataría este hombre? Fue que después de ese contexto, al descubrir lo que realmente había detrás, todo tuvo sentido. Y a partir de ahí, los medios comenzaron a hacer lo suyo, a hacerlo público. Fue así que esa presión inusitada, como les decía al principio, comienza a tener su rendimiento y obliga a Darío a presentarse ante la policía. Se entregó el autor. Por varios días se difundió a través de los medios de prensa la imagen del rostro de Darío Francisco Báez Ramírez, con la alerta de que estaba siendo buscado por la policía por el asesinato de Richard Manuel. Su detención casi una semana después del crimen, cuando ya había transcurrido 5 días de su búsqueda por parte de los efectivos policiales de la División de Homicidios de Investigación de Delitos, quienes siguieron su rastro por toda el área central, pero no pudieron dar con él. Con una campera a rayas, kepis y una gorra que no dejaba ver su rostro, llegó hasta la oficina de la fiscal Gilby Quiñones, Darío Francisco Báez Ramírez. Su versión era una categórica negación de su autoría, pese a que las pruebas y testigos
apuntaban directo a él como el autor de los disparos. Yo le agradezco a la fiscal que mucho también me ayudó. Cualquier cosa ella me llamaba y me decía, avisarle a tu abogado, esto y esto está pasando, que venga. Y yo le llamo a mi prima y mi prima le llama al abogado. Porque la fiscal siempre me avisa. El joven de 19 años se entregó voluntariamente a la justicia, asegurando ser inocente, y luego de una breve audiencia con la fiscal Quiñones, se retiró del lugar y fue trasladado hasta la sede de la comisaría segunda. Darío, ¿qué le dijiste a la fiscal? Nada, no pasó. ¿Qué le dijiste? Yo le dije nomás que estoy inocente nomás. Darío Francisco sostuvo su inocencia, incluso al momento de enfrentar a los tribunales en juicio oral y público. Fue imputado por homicidio doloso y tentativa de homicidio. Nunca se encontró el arma. Una circunstancia que mantuvo el caso en una nebulosa fue el hecho de que el arma del crimen nunca fue encontrada, tampoco la vaina del proyectil que produjo la muerte de la víctima. Yo justamente en ese interín le hablé a Darío. Le pregunté por qué él solo más que... Y me dice Darío que él solo va a bancar. Yo solo voy a bancar. ¿Y eso por qué le dije? Si no era vos solo que estuviste. Le di todo el nombre. Me dice, yo solo voy a bancar. La fiscalía realizó varios allanamientos en busca de la misma en los barrios involucrados, pero todos fueron infructuosos. Un 3 de junio del año 2012, Richard fue asesinado. 16 años. No era el objetivo. Integraba, sí, un grupo de pandilleros, pero él no tenía que morir. Al parecer era otro el que debía ser asesinado ese día, pero por el mismo problema. Problemas entre pandillas, disputa de territorios, dos grupos que se disputaban una línea imaginaria entre un barrio bajo y un Sajonia. Ese barrio de la zona sur, de ahí, de Asunción, fue el que habría invadido el territorio de los pandilleros del barrio Sajonia, y eso ocasiona un primer inconveniente aquel 3 de junio. Eso a su vez genera un segundo problema, pero ya a las 7 de la mañana, donde si bien Richard ya estaba en su casa porque se encontraba en otro sitio, decide salir para juntarse con sus amigos y ver qué había pasado, porque uno de ellos fue atacado a botellazos por otro grupo. En ese entonces, él se cruza en la línea de fuego y finalmente termina muerto. Vamos a hacer una segunda pausa en escena del crimen y finalmente ver después cómo terminó este caso. La condena, qué fue lo que entendió la justicia de lo que había ocurrido en aquel entonces con los elementos presentados por la policía y la fiscalía. Un 3 de junio del año 2012, Richard recibió un disparo en la cabeza y murió. Murió camino al hospital de Barrio Obrero, auxiliado por su familia. Esto había ocurrido no muy lejos de su casa, cuando él salió a juntarse con sus amigos que conformaban una pandilla en el barrio Sajonia. Rectificando un dato que les daba anteriormente, Richard tenía su grupo en el barrio Sajonia y el joven atacado a botellazos era de otra pandilla, justamente la pandilla con quien tuvieron problemas desde hace bastante, o tienen o sostenían problemas desde hace bastante tiempo. El integrante de esa pandilla, del barrio, de los barrios bajos, de la zona sur de Asunción, de la capital misma,
es la que fue el que fue atacado por los amigos de Richard. Eso da un primer episodio violento a las 5 de la mañana y luego otro segundo, ya desencadenante del primero, a las 7. Richard se había puesto a salvo mediante la exigencia de sus padres en aquel entonces. Él estaba en una discoteca y llega a su casa en moto, pero después sale, como les había dicho al principio. En esa salida infortunada es que uno de los disparos le alcanza en la cabeza. En ese instante habían llegado, o segundos antes, los que le tenían jurada a otro joven integrante de la pandilla de Richard. Finalmente, los testigos, los primeros detenidos, las revelaciones, la investigación policial genera una carga probatoria importante contra Darío, que luego, por presión, es detenido. Se llegó a juicio y eso tuvo una sentencia. ¿De cuántos años? Veamos. La condena. 3 años y 2 meses después del crimen, finalmente iniciaba el juicio que enfrentaría a Darío Francisco Báez por 2 cargos, homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso, según la imputación y posterior acusación hecha por la entonces fiscal Gilby Quiñones. El juicio contra el muchacho, de entonces de 22 años, inició el 14 de agosto del año 2015 y duraría 8 largos años. El 22 de agosto, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Héctor Capurro e integrado por los magistrados Gustavo Santander y Juan Zárate, le impuso la pena de 20 años de prisión, al hallarlo culpable del alevoso crimen. Al que le mató le salió 20 años, ¿verdad? A mí no me da la vida. Él vive en la cárcel, pero yo no le veo más a mi hijo. Como yo le dije a su mamá, me dice su mamá, demasiado mucho le sale a mi hijo. Y yo le digo a la señora, vos te le vas a ver a tu hijo en la cárcel, pero yo a mi hijo nunca más. Digamos que se hizo justicia porque el muchacho está en la cárcel, pero ya nadie te devuelve la vida de tu ser querido. ¿De qué nos sirve a nosotros que él esté en la cárcel? Si Richard ya nunca va a volver a estar con nosotros, ¿de qué nos sirve? De nada, es justicia para los hombres. Más de 20 testigos presentados por la Fiscalía coincidieron que él fue el autor de los disparos. En su afán de acabar con la vida de otro joven, acabó con la vida del muchacho. Porque no sé cómo vamos a reaccionar al verle a este muchacho salir de la cárcel, siendo que yo cerrando mis ojos veo cuando él le dispara y le quita la vida a él, ¿verdad? Cruzarme con él. No sé. Como te dije, yo no soy quien para juzgarle que tire la primera piedra al que esté libre de pecado, ¿verdad? Pero no sé cómo yo personalmente voy a reaccionar. No sé. Porque es algo muy doloroso. Él va a salir otra vez a andar por la calle. Pero mi sobrino ya no. Ya no voy a ir más. Yo me voy los domingos en el cementerio. Como dice mi marido, la señora se va a verle, a tocar, a abrazar a su hija. Yo no. Yo mi consuelo es ir en el cementerio y después venir y decir, sí, mi hijo murió. Porque muchas veces mi mente me quiere también jugar mal. Me dice, pienso que mi hijo se fue en un viaje y que en cualquier momento va a venir. Porque yo tengo que sacar adelante otro hijo que tengo. Entonces por eso es una pregunta muy incierta que no sé qué voy a hacer en ese momento. Solo le pido a Dios que me ayude a aceptar su voluntad, pero que no haga daño a otro, ni a mí otra vez. Cerca de la pena máxima. Así fue condenado finalmente Darío, de 19 años, el autor de esos disparos. En el 2032 saldría él de la cárcel, compurgando, entendiendo que podría compurgar toda su pena, salvo que, bueno, el nuevo Código de Ejecución Penal así lo resuelva, acortar ese tramo largo que aún le queda por afrontar, 10 años. Ponemos fin a un capítulo más de Escena del Crimen.
recomendándoles que pueden ver todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, en el canal de Unicanal. Ahí siempre encontrarán todos los capítulos de Escena del Crimen y esto puede volver a verlo el día domingo. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.